Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eric Contreras Lagunas y procederé a explicarle mi maqueta de la instalación eléctrica. Esta es una maqueta demasiado simple, pero que trataré de explicar lo mejor posible para que pueda entender sobre las instalaciones eléctricas en las casas. Es una maqueta, como ya dije, demasiado simple. Utilicé pedazos de papel cascarón reutilizado y cartulina que tenía de sobra de unos proyectos anteriores de otras maquetas. Esto es para no contaminar y para tener una maqueta un poco más sustentable, por así decirlo. Este solo es un video para realimentar lo que no pude enviar en el anterior, lo que me corrigió en su mensaje. Y como puede ver, ahora hice que se pudiera ver un poco más. Estoy en un cuarto un poco más oscuro y procederé a hacerlo un poco más para que puedan ver que funciona la instalación. Espero se note en el video. 1, 2, 3, 4. La casa sería una representación de una casa moderna con una instalación eléctrica demasiado simple. En el video que nos mandó para explicarnos, la persona utilizaba focos como estos para realizar la instalación y sockets de estos. El problema que vi aquí y el problema sustentable por la pandemia y por la falta de material que puedo conseguir en este momento, no pude utilizar como tal estos, ya que estos utilizan una corriente eléctrica mayor de 127 voltios, que es lo que se utilizaría en un contacto normal de una casa. Pero para hacerlo más sustentable mi maqueta y más moldeable, por así decirlo, para trasladarla y mostrarla de mejor forma, aun si no estoy en un lugar con un contacto de corriente eléctrica, decidí utilizar una batería de 9 voltios. Esto se utiliza para circuitos de electrónica o para aprender cómo utilizar esto. Es bastante simple. Otra razón fue de que estaban estos foquitos, que estos sí utilizan uno de 9 volts, pero el detalle es que es muy difícil conseguir los sockets para estos, ya que como puede ver no caben aquí, no embonan y se salen, lo cual si estaría de cabeza se caerían obviamente, y estos no. Pero el detalle es que estos utilizan los de 127 volts, lo cual era imposible para mí en estos momentos. Dado este problema, decidí utilizar un foco LED, que es un diodo emisor de luz, el cual recibe poco menos de 9 volts, ya que si recibiría más, este se quemaría. Es bastante simple y se utiliza en los circuitos de electrónica. Bueno, para este circuito, utilicé un diagrama que yo mismo creé, que se adaptaba a la base de mi maqueta. Como tal, este es el diagrama electrónico, y un diagrama de la instalación eléctrica como tal es más difícil de traérselo. Como puede ver, el diagrama es uno en paralelo que consta de una batería de 5 volts que pasa por un switch y a 5 LEDs. Para esto utilicé un alambre de calibre 14, que un detalle curioso aquí es que el alambre es mejor para circuitos como estos en vez de un cable. El cable son bastantes tiritas de cobre que son envueltas. El alambre solo uno, por eso esta es mejor para dichos circuitos que se utilizan así. Como puede ver, decidí que los cables estuvieran expuestos para que pudiera ver de forma más clara cómo se realizó la instalación y cómo la tuve que adaptar de último minuto con estos LEDs en vez de estos foquitos. Como tal, el socket lo que haría sería la función de unir el polo negativo con el polo positivo para que el foco, junto con esta piececita de metal,
solo introdujera en esta parte y recibiera la luz. Lo que yo hice, como los focos LED no tienen esto, decidí usar su patita, por así decirlo, negativa y positiva, conectada a las partes donde están los tornillos, que es donde vienen las polaridades. Esto no hubo gran problema y no afecta en nada al circuito como tal, solo que quedaría así. Y para hacerlo un poco más seguro, lo soldé con un poco de aluminio y estaño, por así decirlo, unido con un poco de silicón. Esto para que no se viera tan mal y pudiera hacer una conexión mejor. Para esto no tenía un fusible de tal tamaño para esto, que sería lo equivalente a una resistencia, pero utilicé una simulación de un fusible que lo que haría esto es que si pasa la corriente eléctrica pero de repente hay una sobrecarga, esta se quemara el fusible en vez de quemar todo el circuito. Lo que hacen en las casas verdaderas es que un fusible controla todo, por así decirlo, para que no se fundan las instalaciones y se quemen los cables, lo cual en México usualmente están mal y solo utilizan uno para toda la casa. Lo eficaz como tal sería utilizar un fusible para cada cuarto como tal, para que no se fundieran las instalaciones eléctricas, desde focos, apagadores o conectores tomacorrientes. Sería una mejor protección. Después de pasar por el fusible, la electricidad va hacia el switch que puse aquí, que es el que controla el paso de energía eléctrica. Si está cerrado el switch, no hay paso de energía eléctrica y no hay ningún problema si toco estos cables. Pero si hay un paso de energía eléctrica, se prenderán los foquitos y tendrá un paso de energía eléctrica que si los toco dará un poco de corriente. Es un diagrama bastante simple y una instalación bastante simple pero eficaz para entender de forma correcta las instalaciones eléctricas en México. Como puede ver, la casa es demasiado simple y puse estos objetos para que pueda notar de forma de que los focos LEDs prenden y así poder observarlos. Me disculpo por la poca luz que hay en mi cuarto, pero así es. Creo que sería todo por el momento. Gracias.